Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispana Anatolia. Bueno, una de las noticias que abordábamos en los últimos días era un avance importante en las negociaciones sobre el caza Eurofighter que, como hemos explicado anteriormente en este podcast y en nuestra web, Turquía quiere desde hace años ya adquirir unos 40 cazas Eurofighter Typhoon al consorcio Eurofighter, un consorcio que está integrado por 4 países: Alemania, España, Italia y Reino Unido. Precisamente de este último país, de Reino Unido, llegaban esta semana noticias. Reino Unido además es el país que más aporta, digamos, un poquito por delante de Alemania al consorcio Eurofighter. Y esta semana teníamos unas declaraciones hechas por el cónsul general británico en Estambul, el cónsul general de Reino Unido en Estambul, quien, este hombre, Kenan Poleo, aseguraba que ahora mismo los 4 socios, los 4 países que integran ese consorcio Eurofighter, dice, están deseando ver a Turquía recibir esos Eurofighters, ha dicho el cónsul británico en Estambul. Dijo en declaraciones recogidas por agencias: creo que todos los países implicados reconocen la importancia de que Turquía adquiera el Eurofighter Typhoon. No olvidemos, de hecho, esto ya no lo dijo el cónsul, lo decimos nosotros a título personal, no olvidemos que Turquía es un país miembro de la OTAN, cada vez con más peso en la OTAN. Tiene la segunda mayor fuerza militar de la Alianza Atlántica, solo supera a Turquía a Estados Unidos en cuanto a fuerza militar por efectivos. Y tiene cada vez un peso, ya lo tenía a nivel estratégico, es obvio, especialmente fue así durante la Guerra Fría, pero hoy día sigue teniendo ese peso clave, sobre todo para la seguridad del flanco suroriental de Europa. Y aparte, Turquía pues está potenciando muchísimo sus fuerzas armadas, con más inversión y sobre todo con muchos proyectos nuevos, proyectos tecnológicos que están interesando incluso a otros socios de la Alianza Atlántica. Eh, a nivel, por ejemplo, de tecnología de drones, Turquía es ahora mismo uno de los países más punteros del mundo. Y aparte, pues hay otros proyectos de marina, los veremos también en el episodio de hoy, de portaaviones, es lo que vamos a ver en el episodio de hoy también. Y proyectos pues, a nivel de desarrollo de cazas de quinta generación, de tanques de combate, helicópteros de combate, cazas ligeros como el Hurjet, que recientemente España llegó a un acuerdo con Turquía para adquirir varias decenas de esos cazas ligeros Hurjet para sustituir a los F-5. Y pues bueno, el hecho es que si Turquía decidiese comprar al consorcio Eurofighter, pues obviamente eso para el propio consorcio, para los Eurofighter, pues supone también una publicidad importante, aparte por supuesto de una inversión que le viene muy bien al consorcio, esos 40 cazas de combate, pero es una publicidad importante frente a otros competidores, incluso dentro de la propia alianza, pues frente a los Rafale franceses. Pero bueno, hay más competidores a nivel norte de Europa, también a nivel de Estados Unidos, en fin, cazas de combate chinos, en fin, hay muchas opciones y desde luego para el consorcio Eurofighter sería un impulso importante esa compra por parte de Turquía. Pero como sabéis, pues esa posible compra, había estado obstaculizada principalmente por Alemania. Sobre todo desde la polémica detención del alcalde de Estambul, de Ekrem İmamoğlu, que desató una serie de protestas del principal partido de la oposición al que pertenece de hecho este alcalde. Protestas que fueron portadas en medios dentro y fuera de Turquía. Y por parte de Alemania, pues Alemania hizo una serie de acusaciones a Turquía y dijo que vetaba esa venta de los Eurofighter, ese acuerdo con Turquía para comprar esos 40 cazas Eurofighter. Bueno, sobre esto
A finales del pasado mes de junio, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se pronunció sobre esta cuestión y de hecho podemos decir que, aunque veladamente, hizo una crítica y lanzó un mensaje, un dardo directo a Berlín. Dijo que no cabe dentro, que no debería ocurrir dentro de la Alianza Atlántica y que no cabe que dentro de la OTAN haya miembros de la OTAN que veten o que bloqueen operaciones de venta de material de defensa a otros miembros de la OTAN. En referencia, vamos, era evidente que el mensaje, sin nombrarlo, iba dirigido a ese veto de Alemania hacia Turquía. Aparte, el secretario británico de Exteriores, David Lammy, pues afirmó la semana pasada que los 4 socios del consorcio Eurofighter apoyan esta venta. Es decir, parece que ese bloqueo de Alemania se puede dar ya por completamente levantado, y que la operación, a falta de que se ultime el acuerdo, la operación para comprar esos cazas Eurofighter por parte de Turquía está lista. Esos cazas Eurofighter, ¿qué van a hacer? Pues en principio van a ir sustituyendo, no a todos, obviamente, a la flota de F-16, que conforma ahora mismo el grueso de las fuerzas aéreas de Turquía. Hablamos de más de un centenar de cazas F-16 que tiene Turquía. Por tanto, esos Eurofighter no van a sustituir a toda la flota, pero sí que esa flota de F-16, Turquía, las Fuerzas Armadas de Turquía quieren gradualmente ir sustituyéndola, sobre todo a partir de la próxima década, porque bueno, ya incluso con las últimas actualizaciones ya se vio que se va quedando obsoleta. En parte, y para determinadas operaciones y determinados usos, esos Eurofighter van a sustituir aparte de esos F-16, pero no olvidemos que Turquía aparte ya está desarrollando, lo decíamos antes, su propio caza de combate de quinta generación, el Kan, que hemos también llamado TFX antiguamente, del que hemos hablado muchísimas veces en nuestra web, en hispanatolia.com, y también en este podcast de ese caza de combate Kan, que justamente pues hace poco Indonesia anunciaba que estaba muy interesada, bueno, que de hecho estaba interesada en adquirir 48 cazas de combate de quinta generación de este modelo, del Kan turco. Había llegado a ese acuerdo Turquía con Indonesia para la compra de esos cazas de combate, que no se va a entregar ahora mismo, que se entregarán a lo largo de una década, pero es un acuerdo también importante, en este caso para Turquía, ese acuerdo con Indonesia para los cazas de combate K. Seguramente pensarán lo mismo o habrán pensado lo mismo en el consorcio Eurofighter. Este acuerdo con Turquía para esos 40 Eurofighter Typhoon nos viene, pero que muy, muy bien. Bueno, salimos momentáneamente, solo momentáneamente, del terreno de la defensa, que hoy viene cargadito de noticias de defensa, para hablar del clima en Turquía y del clima en Estambul. Hemos vivido en los últimos días de bastante calor en Estambul y en muchas zonas de Turquía, en casi toda Turquía, de hecho, por una serie de olas de calor casi sucesivas. Tuvimos una a finales de junio, otra ya este mes de julio. Y el hecho es que, pues, según los datos más recientes publicados por la Dirección General de Meteorología de Turquía, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Cambio Climático, la temperatura media del aire en Turquía durante el pasado mes de junio alcanzó los 23 grados. Esto supone, hablamos de temperaturas medias, esto es importante, no decimos que la máxima fuera 23 grados, sino que la temperatura media fue de 23 grados. Esto supone un incremento de 1,2 grados con respecto a la media normal para la misma época del año, para un mes de junio, que estaba establecida en 21,8 grados para el periodo entre 1991 y 2020, ya entrados en el siglo XXI. Esto ha convertido a este mes de junio de 2025 en uno de los más cálidos de los últimos 55 años en Turquía, según aseguran los meteorólogos. En este mes de junio, la temperatura más baja se registró en la provincia oriental de Erzurum, donde se llegaron a alcanzar en junio
Pues eso no es muy frío. Llegaron a alcanzar los menos 0,2 grados, es decir, un poquito por debajo de los 0 grados. Por contra, la temperatura más cálida que se registró el mes de junio en Turquía fueron los 45,6 grados centígrados, ahí es nada, detectados en Cizre, en la provincia de Sirnak, en el extremo sureste de Anatolia. Esto en cuanto a la temperatura más baja y más alta. Repetimos, hablamos de temperaturas bajas y altas y hablábamos antes de temperaturas medias, que decíamos que era de 23 grados. Ojo, porque muchas veces cuando se habla de temas climáticos, de temas de meteorología, la gente piensa que porque haya un grado más, pues no pasa nada. No, hablamos siempre de temperaturas medias que se obtiene entre las mínimas y las máximas. Si la temperatura sube un grado, eso puede equivaler a que de media estén subiendo 5 o 6 grados las máximas. Es decir, ojo con esto también. Y en cuanto a las zonas de Turquía, donde según los últimos datos proporcionados por esta Dirección General de Meteorología de Turquía, zonas de Turquía donde en junio más o menos se mantuvieron las temperaturas, pues fueron zonas, bueno, hay algunas destacadas. Estambul mismamente, la provincia de Estambul, mantuvo una temperatura más o menos habitual para la media de la época del año, para el mes de junio. También provincias o localizaciones como Antakya, Antioquía, de la que recientemente hablábamos tristemente de un incendio que afectaba a esta ciudad del sur de Turquía. Y también, pues en general, en la región turca del Mar Negro y en casi toda Anatolia Oriental, casi todo el este de Turquía, además de algunos distritos del interior de Anatolia, en torno a la zona de Konya, pues las temperaturas más o menos en el mes de junio correspondieron a la media norma, digamos, para esta época del año. En el resto de Turquía, por el contrario, como dice este informe, pues las temperaturas fueron más altas de lo normal. Concretando en algunas regiones, pues por ejemplo, en la región del Mediterráneo, casi todas las zonas sufrieron temperaturas anormalmente altas, con alguna excepción en Antakya, por ejemplo. La temperatura más baja se registró en Göksun, 4,6 grados, y la más alta fueron los 43 grados detectados en Dalaman. En la región del Mármara, al noroeste de Turquía, que es la más poblada del país, donde está, por ejemplo, la misma ciudad de Estambul. Pues bueno, como decíamos antes, Estambul mismamente, la ciudad de Estambul, pues registró temperaturas más o menos dentro de la media, pero en el resto sí que hubo incrementos importantes. La temperatura más alta se detectó en el caso de la región del Mármara, en Lüleburgaz, que es una localidad en la provincia de Kirklareli, en la región de la Tracia turca, en la parte europea de Turquía, donde se registraron un poquito más de 40 grados centígrados. Y en la región del Egeo, que es la costa oeste de Turquía, una región muy turística, justo frente a las islas griegas del Egeo, pues en la región turca del Egeo, pues según este informe, todas las zonas, salvo el distrito de Akhisar, que está en la provincia de Manisa, ni siquiera tiene costa, pero está ahí al oeste de Turquía, todo el resto de zonas del oeste de Turquía, de la región del Egeo, experimentaron un mes de junio más caluroso de lo normal. La temperatura más baja en esta región se detectó en junio en Simaf, en Kütahya, 6,5 grados solamente. Pero la más alta fueron los 43,9 grados que se registraron en Milas, una localidad en la provincia de Mugla, al sur del Egeo. Bueno, día histórico el que se vivió el día de ayer, viernes, en el norte de Irak, como habíamos anunciado previamente en nuestra web y también a través de este podcast. Se celebró finalmente, como estaba previsto, como se había esperado, una ceremonia a las afueras de la ciudad de Sulaymaniyah, en el norte de Irak, en la región autónoma kurda del norte de Irak. Y allí, pues lo mismo, lo que habíamos venido anunciando a través de las informaciones que habían ido apareciendo en distintos medios en Turquía. Pues un grupo de entre 20 y 30 miembros de la organización terrorista PKK se congregó a las afueras de esta ciudad, esta importante ciudad iraquí, que está pues a unos... bueno, el evento concretamente no fue en Sulemanilla, fue a las afueras, como decimos, fue en una cueva llamada Hassana, que está en la localidad de Dokkan o Dukan,
que está a unos 60 kilómetros al norte de esta ciudad, de Sulaymaniyah, y a unos 120 kilómetros al sureste de Erbil, que es la capital de esa región autónoma kurda que decíamos del norte de Irak. Bueno, allí se congregaron, pues, hicieron una especie de escenario, bueno, un acto muy significado, la verdad, un tanto teatral, y pues eso, una treintena de miembros del PKK leyeron un comunicado, asistió un gran número de personas, entre grandes medidas de seguridad. Había fuerzas Peshmerga. Los Peshmerga son las fuerzas de seguridad del gobierno autónomo kurdo del norte de Irak. Fuerzas Peshmerga vigilando todo el perímetro del entorno de esta cueva. Es verdad que el acto no se celebró dentro de la cueva, sino en el exterior, pero quisieron como significar que, bueno, que venían, que el grupo, que los miembros del PKK salían de esa cueva en la que se estarían, al parecer, ocultando, digamos, y aparte, pues como medidas de seguridad también había helicópteros sobrevolando la zona. Y allí, pues decíamos, asistieron un gran número de personas. Sí que asistieron finalmente periodistas. Esto nos llamó la atención porque, y os lo habíamos dicho en episodios previos en este podcast, que las fuentes del mismo PKK habían apuntado que finalmente no iban a asistir periodistas por motivos de seguridad, pero quizás en último momento se modificaron las condiciones, o simplemente la fuente que nosotros, esta información la extraímos de medios turcos que citaban fuentes dentro de este proceso de desarme del PKK. Quizás la fuente no era buena, no lo sabemos. En cualquier caso, sea como fuere, el caso es que finalmente sí asistieron periodistas a ese evento. También destacadas figuras políticas tanto de Turquía como de Irak. Estuvieron presentes miembros de la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía, de los servicios secretos, del MIT, por sus siglas en turco, aparte del propio representantes del propio gobierno autónomo kurdo de norte de Irak, y también del partido pro-kurdo DEM, del Partido Nacionalista Kurdo DEM Party de Turquía, así como miembros de otras organizaciones civiles. Y como decíamos, pues ahí se significó este acto que fue meramente simbólico, es decir, el número de armas que se entregaron, entre comillas, en este acto fue realmente, pues, claro, pues os podéis pensar, os podéis imaginar qué ridículo. En la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com sobre este día histórico, que en cualquier caso lo fue, aunque fuese todo muy teatral, tenéis también ahí pues imágenes, mapas incluso, y tenéis vídeos de cómo fue este acontecimiento. Y pues estos miembros del PKK, tras leer ese comunicado, un comunicado pues, que hablaban de proceso histórico, ellos mismos lo calificaban de histórico, que era un gesto que decían, de forma voluntaria destruimos nuestras armas como gesto de buena voluntad y determinación, esperamos que esto traiga la paz y la libertad. Bueno, toda esta retórica que ha venido manteniendo el PKK desde que Öcalan, a finales de febrero, su líder, Abdullah Öcalan, anunciara que el grupo se debía disolver y desarmar. Y tras ese comunicado, pues fueron desfilando esta treintena de miembros del PKK, lo tenéis en el vídeo, en nuestra web, fueron desfilando frente a una especie de, pues como de enorme caldero o caldera con fuego, con madera dentro, con un fuego encendido, y fueron arrojando allí lentamente, ya os digo, muy ceremonial, muy teatral todo, fueron arrojando lentamente sus armas, sus cinturones. En su mayoría, las armas que se arrojaron pues fueron fusiles AK-47, el clásico Kalashnikov. Como medida simbólica también se arrojó una ametralladora, un lanzagranadas, pero bueno, fueron casi todo armamentos, armas realmente de muy bajo porte, de muy bajo calibre, y que, como decimos, pues fue un acto meramente político, si queréis, simbólico, pero que en ningún caso esto es el desarme como tal, fue solamente un gesto de cara a la galería, digamos, de cara a su propio público interno también y a sus miembros. Y sí que es verdad que es un paso importante, es un paso muy importante, porque lo que ha hecho el PKK ha sido
pues secundar ese llamamiento que hizo el miércoles Abdullah Öcalan, el líder del grupo, encarcelado en Turquía, como sabéis, cumple cadena perpetua desde 1999 en la isla prisión de Inglali, y secundar ese llamamiento de Öcalan a que se produjera ese desarme, dijo Öcalan, de la forma más rápida posible. Se espera que este proceso de desarme, ahora sí real, es decir, más allá de ceremonias y de acciones teatrales, se espera ya que este proceso de desarme completo del PKK, que habrá que ver cómo se supervisa. En anteriores episodios del podcast dijimos que quizás podrían intervenir pues, miembros de Naciones Unidas. Quizás ahora se está tendiendo más a pensar que podría ser algún tipo de comisión conjunta por parte de autoridades de Turquía e Irak. Veremos a ver. Pero se cree, se espera que el proceso completo de desarme esté finalizado para finales de septiembre. Decíamos, el propio Öcalan me había dicho que debía ser lo más rápido posible en ese mensaje de vídeo que publicó el miércoles, confirmando ese proceso de desarme. Y ahora, pues, queda por ver que esto efectivamente, no como ocurrió otras veces en años anteriores, eh, esto efectivamente sea un fin definitivo del PKK, que no estemos ante un nuevo anuncio que al final se queda solo en palabras y en gestos, y que realmente estemos pues ante un proceso de desarme, de disolución. Como decía el propio Alan, el grupo, el PKK, no tiene sentido que siga existiendo, no tiene sentido seguir abogando por la lucha armada para defender el reconocimiento de los kurdos, cuando lo contábamos en el episodio anterior del podcast. Hace muchos años ya que en Turquía no hay ningún problema en reconocer la minoría kurda, como otras minorías, en que los kurdos hablen su propio idioma, su propia lengua. Tienen hasta un canal público en kurdo, vamos a ver, aparte de televisiones privadas. En fin, que todo esto, volvemos a decir, es la retórica que ha mantenido el PKK durante años para justificar sus atentados, y la que ahora sigue usando para justificar que deja de cometer atentados, pero que, en fin. ¿La realidad cuál es? La realidad es que el PKK abandona las armas porque sencillamente estaba derrotado. Digamos, militarmente el PKK en los últimos años, y lo hemos contado a menudo con datos, con cifras en mismatoria.com, en nuestra web. El PKK había llegado a un punto en que su nivel de reclutamiento realmente era no nulo, pero había descendido radicalmente. De reclutar miles de nuevos miembros al año hace 20, 30 años, ahora mismo estaba reclutando decenas de miembros cada año. Es decir, cifras bajísimas, aparte, por supuesto, de golpes muy duros que sufrió el grupo, especialmente tras la ruptura de la tregua anterior en 2015. Golpes muy duros por parte de las fuerzas de seguridad de Turquía, y sobre todo mucha más contestación social. Ya no había sí que sigue existiendo, pero ya no había tanto ese miedo, sobre todo en las regiones del sureste de Turquía, donde la población kurda es mayoritaria. Ya no había tanto ese miedo a contestar, a manifestar que estaba en contra de los atentados del PKK, de los reclutamientos forzosos, de los secuestros del PKK. Todos esos factores han ido contribuyendo a que el grupo hubiese llegado, lo reconocía el propio Öcalan esta semana, hace unos días, en su último mensaje de vídeo, hubiese llegado a un punto muerto, pero no había llegado a un punto muerto, como decía Öcalan, porque ya estuviese reconocida la existencia de los kurdos en Turquía, sino posiblemente había llegado a un punto en que la organización no tenía ningún futuro, no tenía ningún sentido como tal, y simplemente se mantenía, pues como tantos otros grupos terroristas, con el discurso que tenía hace 30, 40 años, pero sin ninguna razón de ser real. Como decimos, esperemos que todo esto definitivamente sea un adiós al que ha sido el principal grupo terrorista y el principal autor de sangrientos atentados en los últimos años en Turquía. Y vamos a acabar ahora hablando, ahora sí, de ese proyecto de portaaviones gigante que está planeando construir Turquía con la ayuda de España. Ya os comentamos, si no nos equivocamos, en el episodio anterior del podcast,
que íbamos a hablar de este tema en hispanatolia.com y lo hemos hecho. Lo hemos hecho con una noticia bastante interesante, con una cobertura informativa bastante amplia, donde os ofrecemos todo tipo de detalles, los que se han podido saber hasta ahora, los que se conocen hasta ahora, de cómo va a ser ese proyecto, de ese nuevo portaaviones, de ese segundo portaaviones que construirá Turquía para su marina, para su armada, tras el TCG Anadolu, tras el primer portaaviones que construyó Turquía. También en ese portaaviones, el primero, el TCG Anadolu, se construyó con la ayuda de España, de Navantia, de la naviera española. Un portaaviones, el Anadolu, basado a su vez en el buque español Juan Carlos I, un portadrones más bien, más que un portaaviones. Por lo menos en caso de Turquía está considerado como un portadrones más bien. Sí que pueden operar ciertos aviones, pero por las características de la flota aérea de Turquía, básicamente es un portahelicópteros y un portadrones. En el caso del Anadolu. En el caso de Juan Carlos I, por ejemplo, no es así, porque el Juan Carlos I es un buque anfibio, lo llaman algunos, otros un portaaviones de pequeño tamaño, en fin. Por ejemplo, Juan Carlos I sí que puede usar aviones porque usa los famosos Harrier ya anticuados, pero bueno, usa estos Harrier de despegue y aterrizaje vertical porque por su tamaño no tiene una pista lo suficientemente larga para que aterricen aviones convencionales, digamos. Esto es lo que limita, por ejemplo, en el caso del TCG Anadolu, del primer portaaviones turco, que use aviones convencionales, que no tiene las Fuerzas Aéreas de Turquía, aviones que permita realmente aterrizar en un portaaviones como el TCG Anadolu, basado en Juan Carlos I, pero precisamente por eso existe este nuevo proyecto, que cada vez va cobrando más fuerza, que cada vez se va concretando con más detalles y con más acuerdos, de este segundo portaaviones que va a ser mayor que el primero en el caso de Turquía, y que de hecho las últimas noticias y lo que comentamos, entre otros datos, en esta información, digamos, pequeño reportaje que hemos publicado en hispanatoria.com, es que este segundo portaaviones incluso aumenta más de tamaño, porque inicialmente estaba planeado que tuviese una eslora, una longitud, digamos, de 285 metros de punta a punta, pero ahora ya fuentes oficiales, en concreto el presidente de las industrias de defensa de Turquía, Haluk Orkun, anunciaba, lo citamos en esta noticia que hemos publicado, anunciaba que el tamaño se va a ampliar hasta los 300 metros de eslora, es decir, de longitud de punta a punta de 300 metros que va a tener este segundo portaaviones de Turquía. Para que os hagáis una idea, pues el primer portaaviones, el TCG Anadolu, o incluso el mismo Juan Carlos I, en que se basa, tiene unos 230 metros de longitud. Y decíamos, este segundo portaaviones inicialmente estaba planeado que tuviese 285, y ahora nos vamos a los 300. Esto lo va a situar entre los portaaviones de mayor tamaño de la OTAN. En primer lugar, va a ser el buque de mayor tamaño construido jamás por Turquía. Se va a construir en los astilleros de Estambul, pero sí que va a haber una participación, como decimos, una colaboración, igual que con el primer portaaviones española, a través de Navantia. Hay un acuerdo estratégico entre ambos países para que Navantia aporte su know-how, digamos, sus conocimientos de ingeniería, sus conocimientos de cómo desarrollar, cómo construir un portaaviones de gran tamaño. Sí que es verdad que en el caso de España no existe como tal un portaaviones de gran tamaño, como el que va a desarrollar Turquía, pero esos conocimientos que dispone Navantia y que a través de ese acuerdo de colaboración va a ofrecer a Turquía, va a haber una transferencia de esos conocimientos y de tecnología entre Turquía y España con ese acuerdo de colaboración con Navantia, pues va a permitir a Turquía construir ese nuevo portaaviones enorme. Cuando decimos enorme, no estamos exagerando en ningún caso, lo tenemos que dejar claro, porque daros cuenta que estamos hablando de que el portaaviones francés Charles de Gaulle tiene 261 metros de eslora. Es decir, ya el proyecto inicial de 285 metros para el segundo portaaviones turco ya superaba al Charles de Gaulle. Superaba también a los dos portaaviones británicos de la clase Queen Elizabeth, que tienen 280 metros de eslora.
El turco, el segundo portaaviones turco, tenía inicialmente previsto 285 metros, pero es que ahora se va a los 300 metros. Esto quiere decir que en toda Europa va a ser el mayor portaaviones que va a existir dentro de la Alianza Atlántica, dentro de la OTAN, va a ser el segundo portaaviones de Turquía, el segundo portaaviones que va a construir Turquía. 300 metros. Solo lo van a superar en tamaño algunos portaaviones de Estados Unidos. El USS Gerald Ford es el mayor portaaviones, por lo menos hasta donde tenemos nosotros información, que tiene la Marina de los Estados Unidos, y tiene 337 metros de eslora. Se va 37 metros más de los que va a tener el portaaviones turco, pero va a ser, repetimos, el nuevo portaaviones turco va a ser el mayor portaaviones de la OTAN, solo superado por ciertos portaaviones de los Estados Unidos, pero va a superar a los que tienen países muy punteros como son, repetimos, Francia o Reino Unido, por lo menos a día de hoy, o por lo menos a los que están proyectados. Con este portaaviones, pues obviamente Turquía va a multiplicar enormemente sus capacidades de combate, sus capacidades de proyección, tanto ofensiva como defensiva. Tradicionalmente la Marina turca en décadas previas se limitaba mucho a proteger sus intereses a nivel de costa, a nivel de la península de Anatolia y como mucho pues en la isla de Chipre, proteger sus intereses en norte de Chipre. Pero con la construcción del primer portaaviones y sobre todo de este segundo portaaviones, realmente se va a convertir en una potencia dominante en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Negro. Son los dos mares que bañan Turquía. Esto obviamente ha despertado también a medio camino entre preocupación e interés en rivales tradicionales de Turquía en la región, como son, por ejemplo, Grecia. Así que es verdad que ahora mismo Grecia y Turquía tienen muy buenas relaciones en muchos ámbitos, pero obviamente en ámbitos militares, y a pesar de este acercamiento que se inició hace 2 años a raíz de la ayuda que prestó Grecia a Turquía durante los terremotos que arrasaron el sureste de Turquía en febrero de 2023, a pesar de este acercamiento, pues obviamente hay muchos puntos de fricción aún entre Grecia y Turquía, especialmente en cuanto a la soberanía en el Egeo, como sabéis seguramente muchos y muchas de vosotros y vosotras que estáis escuchando este podcast. Y esos puntos de fricción, esas desavenencias continúan y obviamente este portaaviones marca un antes y un después, este segundo portaaviones turco, y y Grecia lo va a tener muy difícil para ponerse a la altura. Muchos ven también este portaaviones, este segundo portaaviones turco, como una plataforma que va a permitir operar o que parece ideal para que opere ese caza de combate de quinta generación de que hablábamos, ese caza de combate de quinta generación desarrollado por Turquía, el proyecto TFX o KAN, como se le conoce ya más recientemente, el KAN, ese caza de combate que está desarrollando Turquía y que va a poder aterrizar y despegar desde ese nuevo portaaviones turco. Ese segundo portaaviones turco, según las informaciones que tenemos, va a estar equipado no solo con aviones de ala fija, como puede ser perfectamente el KAN, seguramente también con aviones Hurjet, con cazas ligeros Hurjet, los que España ha adquirido recientemente varias decenas de unidades, también con helicópteros de ataque. Turquía también tiene proyectos en este sentido, también ha desarrollado sus propios helicópteros de ataque, recordémoslo, y por supuesto con drones aéreos no tripulados, con vehículos aéreos no tripulados, perdón, con drones de combate como el Bayraktar Kızılelma, que es ahora mismo uno de los proyectos más punteros en este ámbito, como el Anka 3, que es un proyecto de dron de combate invisible al radar, o ya los famosos Bayraktar TV2. Un medio turco hacía una comparación para medir realmente la enorme magnitud que va a tener este nuevo portaaviones turco, y calculaba que solo sobre la cubierta de este portaaviones de 300 metros de eslora que va a construir Turquía con la ayuda de España, solo sobre su cubierta podrían caber hasta 246 drones de combate Bayraktar TV2, es decir, una fuerza ofensiva o defensiva, según se quiera ver, impresionante realmente.
Y con esta información, que creemos que es bastante interesante, a nosotros realmente nos ha parecido muy interesante y tenéis más detalles, por supuesto, como siempre, en nuestra web. Pues con esta información vamos a concluir el episodio de hoy. Hasta aquí llega este resumen. Recordad que tenéis más información, como siempre, en hispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.